Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están conectados a través de estas redes sociales en Expo Biblia 2021. Qué bueno que podemos compartir juntos este tiempo y ser edificados por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con el tema la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Así que quiero invitarte que ahí donde te encuentres, ore conmigo y pidamos que el Espíritu Santo sea edificando nuestras vidas a través de su revelación. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que cada uno de los que estaremos participando de este evento, pues podamos ser edificados con tu palabra, desafiados, instruidos, avivados, para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Que la iglesia sea transformada y sea el reflejo vivo de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén y amén. Centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia es el tema que vamos a compartir. Así que yo quiero invitarle, por favor, que nos acompañe en sus Biblias, búsquenla, por favor, y leamos en Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el versículo 47. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino gran temor a todas las personas, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, de los que iban siendo salvos. Leí en la Nueva Biblia de las Américas. Amados hermanos, definitivamente vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde lamentablemente en nuestras iglesias o muchas de nuestras iglesias locales están careciendo de fundamento, están careciendo de un conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Hoy la práctica de la iglesia no necesariamente está basada en los lineamientos bíblicos, sino más bien en los lineamientos humanos. El apóstol Pedro, al final de su exposición en Hechos capítulo 2, luego de la venida del Espíritu Santo, ese es el contexto en el que se encuentra el texto que hemos leído. Y por supuesto, la pregunta del $1,000,000 que nos haríamos en este momento es: ¿cómo nosotros podemos saber si una iglesia está centralizada en la palabra de Dios? O sea, ¿cómo o qué evidencia podríamos ver en una iglesia que tiene como centro la palabra de Dios? Esto es importante para nuestros días. Un día donde está escaseando una buena enseñanza, una buena predicación. Un día donde la iglesia se parece más a un club social que a lo que realmente debería de ser. Así que, ¿cómo podríamos saber, cómo podríamos evaluar si una iglesia está centrada en la palabra de Dios? Bueno, había una larga lista de cosas a tomar en consideración para responder esta pregunta. Pero basándome en el texto que hemos leído y solamente tomando algunas cosas, permítame darle 3 evidencias de una iglesia centrada en la palabra de Dios. Una iglesia cuyo centro es la misma palabra de Dios. En primer lugar, una iglesia centrada en la palabra de Dios es una iglesia de coinonía. Sí, escuchaste bien.
Dije koinonía. Sí, la koinonía es una transliteración de la palabra griega koinonía, ¿verdad? Que su significado es comunidad, asociación mutua íntima, tener parte, participación, o también, como comúnmente lo conocemos y lo encontramos en nuestras escrituras, ¿verdad? En la Biblia, comunión. Cuando encontremos una de estas palabras, muy posiblemente el término es koinonía. Lo único que ya se ha predicado tanto sobre esto que se ha transliterado y ya las personas saben cuando hablamos de koinonía a qué estamos hablando. Cuando hablamos de koinonía, como ya usted sabe, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de asociación, estamos hablando de compañerismo. Y usted podrá preguntarse, pero pastor, ¿y qué tiene que ver las relaciones, el compañerismo, la koinonía, la comunión con una iglesia centralizada o centrada en la palabra de Dios? Bueno, la respuesta a esa pregunta, amado amigo, amado hermano, es que lo tiene que ver todo. Sí, escuchaste bien, todo. ¿Todo por qué? Porque todo gira en torno a las relaciones. Y permíteme darte dos razones. En primer lugar, y yo quiero que usted subraye esto en su mente, subráyalo, póngalo en negrita, corchete, paréntesis, y bien chillón, un amarillo bien chillón en su mente. O sea, que lo guarde en su corazón. Dios es un Dios relacional. Te repito eso. Dios es un Dios relacional. Las relaciones existen antes que el mundo existiese. Sí. Y la mejor evidencia para demostrarte esto es que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se relacionan entre sí y existen antes de todas las cosas. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Y por lo tanto, como la Trinidad se relaciona de una manera perfecta, entonces podemos decir con toda certeza que las relaciones existen antes que el mundo y el cosmos existiesen. Habiendo dicho esto, permítame leerte lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el siguiente versículo dice, y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre, parte de sus atributos comunicables, como dicen los teólogos, esos atributos comunicables Dios lo comparte contigo y conmigo. Y dentro de esos atributos tenemos entonces la capacidad y la necesidad de relacionarnos. Sí, dentro de la imagen de Dios en nosotros está la necesidad de relacionarnos. Como Dios es un ser relacional en su esencia, en su naturaleza, todo lo que Él hace lo hace con esto en mente. Lo hace con esto en mente. Y por ejemplo, miremos, echemos un pequeño vistazo. Él crea el matrimonio, el hombre a la mujer. Eso es relación. Lo único que Dios no vio bueno entre todo lo que había creado y que era bueno, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo a Eva el matrimonio, relación. De esa relación del hombre y la mujer nacen los hijos. Ese es otro nivel de relación también. Las familias crean comunidades, las comunidades crean ciudades, las ciudades crean países, etc. Y los ciudadanos de esos países tienen que vivir en relación. Dios elige a un pueblo y este pueblo está compuesto por personas. Y estas personas tienen que relacionarse. Seguimos en el mismo tema. Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que es el contexto del texto que hemos leído, dice que todos estaban juntos y estaban unánimes. Esto es relación también. Así que, amados amigos y hermanos, las relaciones en la palabra de Dios es fundamental y por lo tanto una iglesia que quiera tener como centro de su vida la palabra de Dios tiene que prestar atención a las relaciones. Una segunda razón de por qué las relaciones
tiene que ver con esto también, es que las relaciones son la evidencia por excelencia que muestran el amor de Dios en su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo les he amado, así también ámense unos a otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Las relaciones son el contexto providencial de Dios para que nosotros mostremos su amor. No hay amor sin relación. No hay amor sin coinonía. El principal mandamiento se trata de relaciones. Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento tiene que ver con relaciones. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Logran entender el punto donde estoy llegando? ¿Logran ver lo que nos revela la palabra de Dios con respecto a que una iglesia centrada en su palabra es una iglesia que se relaciona a la manera que Dios se relaciona? ¿Pueden notar esto? Una iglesia que verdaderamente está centrada en la palabra de Dios no va a pasar por alto esta verdad. Y el ejemplo perfecto podemos verlo en el libro de los Hechos donde hemos leído. Permítame enumerar algunas cosas que hizo la iglesia de este tiempo para mostrar esa coinonía, para revelar esa relación. Por ejemplo, en el versículo 41, todos los que creyeron, dice la palabra de Dios, fueron bautizados. El bautismo es la puerta de entrada a la comunidad de la fe. Adivinen, esto es entrar en relación. Dice el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Y todo esto lo dice en plural. Adivinen, estaban todos juntos entonces. Y esto es relación, coinonía. Los que habían creído, sigue diciendo el texto más hacia adelante, estaban todos juntos. Esto es relación, coinonía. Tenían todas las cosas en común. Adivinen. Sí, relación, coinonía. El versículo 45 nos habla de una solidaridad impresionante, de un cuidado especial para con el necesitado. Adivine. Relación, coinonía. Y como si fuera poco, ya por los últimos versículos nos dice que perseveraban unánimes en el templo, en las casas. Sigue hablándonos de relaciones, de coinonía, amados hermanos. Uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia del presente tiempo es precisamente el desafío de redimir lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto al tipo de relaciones que deberíamos tener como pueblo de Dios. Ciertamente, nuestras relaciones hoy en día son superficiales, frágiles, egoístas y ambiguas. La iglesia tiene que prestar atención a esto. La iglesia tiene que prestar atención a esto. No somos un club para añadir personas a la membresía. No, no lo somos. Somos un organismo vivo donde tenemos que relacionarnos de la misma manera que Dios se relaciona en la Santísima Trinidad. No olvide esto. Habiendo dicho esto, ya estamos claros con respecto a lo que nos muestra la palabra de Dios, de que las relaciones es una evidencia de una iglesia centrada en las Escrituras. Pero miremos otra más. Una iglesia centrada en la palabra de Dios es una iglesia de una espiritualidad ferviente. Sí, ferviente. Juan Wesley dijo acerca de Juan Fletcher que era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América.
Y que lo era porque diariamente Juan Fletcher se examinaba a sí mismo si su proceder estaba de acuerdo a los planes de Dios. Y he aquí algunas de las preguntas que Fletcher se hacía a sí mismo día tras día con el fin de cuidarse espiritualmente. Presta atención a esto. Miren lo que las siguientes preguntas. Preste oído. Se pregunta Fletcher: ¿desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana? ¿Me he acercado a Dios en oración y he dado lugar a la pereza espiritual? ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado, o ha sido avivada por haberla puesto en actividad o práctica hoy? ¿He andado por fe hoy y he procurado ver a Dios en todas las cosas? Se sigue preguntando Juan en su análisis. ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y expresar pensamientos pocos bondadosos? ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz de lo que Dios me ha dado? ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia de modo que haya sacado provecho? ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando pude haberlo guardado ese dinero para la iglesia? ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras nunca falta el pecado? ¿Mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? ¡Wow! ¡Tremendo! Impresionante el nivel de compromiso con su vida espiritual que tenía el señor Fletcher. Definitivamente representa un desafío impresionante para el creyente de cualquier época, pero esencialmente para ti y para mí, creyentes de esta época. ¿Te has sentado a evaluar tu vida espiritual de la misma manera que Fletcher lo hacía con tanta frecuencia? Si observamos el libro de los Hechos, donde hemos estado leyendo, podemos darnos cuenta de que la iglesia en el libro de los Hechos era una iglesia creciente, pero también era una iglesia espiritualmente fuerte. Y la mejor evidencia de esto es ver cómo soportó la persecución cuando se desató. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia? ¿Qué podemos aprender que nos ayude a nosotros en este 2021 a realizar cambios significativos en nuestras vidas, de manera que estas vidas espirituales que reflejamos ahora puedan ser cambiadas y puedan reflejar a Cristo Jesús nuestro Señor? Permíteme darte 3 cosas solamente que podemos enumerar y que podemos aprender de la iglesia primitiva, como le decimos. Me gusta más la palabra, la iglesia del primer siglo. La primera cosa que podemos aprender de ellos fue su perseverancia. En el versículo 42 y en el versículo 46 nos habla de eso. La palabra perseverancia aparece ahí y habla de perseverancia en la doctrina de los apóstoles, habla de perseverancia en la comunión, habla de perseverancia en la oración, habla de perseverancia en la asistencia a los diferentes servicios. En otras palabras, se dedicaban continuamente, como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, a las prácticas de las disciplinas espirituales. Esto hizo de la iglesia del libro de los Hechos una iglesia robusta, una iglesia poderosa, una iglesia alimentada espiritualmente. Y esta iglesia alimentada espiritualmente podía hacer frente a las realidades de su tiempo. Por eso vencieron. Otra cosa que podemos aprender, además de su perseverancia, es el apoyo mutuo. Y es lo que vimos en nuestro punto anterior sobre las relaciones. Este fue un elemento de ayuda en la espiritualidad de la iglesia del primer siglo, porque se apoyaban los unos a los otros.
Miren cómo algunas expresiones que encontramos en el texto leído nos muestran esta verdad. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común, compartían todo, continuamente, unánimes, comían juntos. O sea, se apoyaban los unos a los otros. Sabían que no podían hacer frente a sus realidades solos. Necesitaban el apoyo del uno y el otro. Y lo hicieron y vencieron. Oh, cuánto necesitamos aprender nosotros eso hoy. Una tercera cosa que podemos aprender de la espiritualidad de la iglesia del primer siglo fue esto le va a gustar a los pastores, fue su fidelidad a los compromisos eclesiales, aunque este no es necesariamente un punto donde demuestre espiritualidad, porque yo muy bien puedo ser un fiel asistente a las actividades y eventos de la iglesia y no necesariamente ser una persona espiritual, pero la práctica de asistir, de congregarme, de apoyar las actividades locales fortalece y ayuda a la vida espiritual del creyente, porque estas actividades son iniciativas de la iglesia local que tiene el fin de apoyarte, de ayudarte a que crezca, a que te fortalezca, a que avances en el Señor, a que puedas crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Esa es la meta. Por lo tanto, en el libro de los Hechos podemos ver esto. De hecho, dice que en el templo y en los hogares, cada día, ellos estaban juntos, ellos estaban asistiendo a las diferentes actividades que se realizaban y lo hacían día tras día. En este mismo sentido, y como ya yo mencioné, permíteme citar a Leonard Ravenhill. Él dijo lo siguiente: podemos tener un alto porcentaje de asistencia a la iglesia con un bajo nivel de espiritualidad. Se lo acabo de decir. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios, amados hermanos. Necesitamos centrar nuestras vidas y seguir el ejemplo de la iglesia de los Hechos para que nuestra vida espiritual muerta resucite y glorifique a Dios de tal manera como Él mismo dijo en palabra de nuestro Señor Jesucristo: Dios es Dios de vivo y no de muerto. Levántate y resplandece, pero levántate estableciendo como centro de tu vida la palabra de Dios. Ya hemos visto dos elementos, por así decirlo, que demuestran que una iglesia está centrada, tiene como centro la palabra de Dios. Vimos la coinonía, las relaciones, y vimos la espiritualidad ferviente. El último puede que no sea muy agradable a los oídos de muchos, pero la tercera evidencia de una iglesia que está centrada en la palabra de Dios es que es una iglesia que está comprometida con la sana doctrina. Sana doctrina. Esta generación de hoy es una generación que es alérgica al cristianismo y a todo lo que el cristianismo representa. Ya Cristo nos había advertido sobre esto. Él, en Juan 15:19, nos revela lo siguiente: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo les odia. Parece mentira y parece sorprendente que en la iglesia también ha adquirido cierta alergia, al igual que el mundo. Alergia a cosas de la iglesia, a conceptos clásicos que siempre han sido pilares en el cristianismo histórico. Por ejemplo, permíteme decirte alguna de estas alergias que nuestra iglesia presente puede estar padeciendo. Alergia a la palabra pecado. Parece un término difícil de tragar, ¿verdad que sí? Sin embargo, hoy preferimos hablar de error y de falla y no utilizar el término o la palabra pecado, porque es una palabra en desuso.
Y como está ligada a la religión y la gente está rechazando la religión, pues como creyentes queremos estar a la par con el mundo. Hello, amén, uyayay. Otra palabra que a la cual la iglesia de este tiempo tiene alergia es a la palabra santificación. Sí, a la palabra santificación ni siquiera la mayoría de los creyentes ni siquiera sabrían definirme qué es la santificación, cuándo inicia la santificación, quiénes son los que son santificados. Otro término a la cual la iglesia de este siglo también está haciendo alergia es al término juicio de Dios. En muchos círculos cristianos esto no se puede ni mencionar. ¿Cómo es que un Dios de amor trae juicio? Por último, y es donde quiero concentrarme, un término más que la iglesia de hoy está siendo alérgica es al término de la sana doctrina. Oh, sí. La palabra doctrina en la mente de muchos cristianos es algo que denota aburrimiento y que está reservado para unas clases que se le van a dar a los nuevos creyentes. Esa es la mentalidad de muchos cristianos con respecto a la doctrina, y que eso se le da a esos nuevos creyentes antes de bautizarse, y luego no se vuelve a mencionar esto en ninguno de los sermones dominicales. ¡Qué barbaridad!, dirían muchos. No quisiera pensar en el apóstol Pablo viendo esta realidad hoy en día. Miren, si la iglesia ha perdido el rumbo es porque ha menospreciado la sana doctrina. Si la iglesia ha perdido su identidad y no ha logrado, y no se logra ver hoy en día la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo, precisamente es porque se ha alejado de la sana doctrina que moldea la cosmovisión cristiana, y como no está la sana doctrina, entonces la cosmovisión cristiana se pierde y por lo tanto la identidad de la iglesia se desvanece también. Si la iglesia es débil intelectualmente, es porque no ha gustado de lo que es la sana doctrina en su máxima expresión. Muy diferente a lo que pensaban los escritores bíblicos sobre la sana doctrina. De hecho, mira lo que el salmista habla con respecto a la palabra de Dios. Él dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlo hay gran recompensa. Sencillamente maravilloso es este texto bíblico. Pero señalemos algunas evidencias que muestran que una iglesia realmente está comprometida con la sana doctrina. Lo primero que pudiéramos ver en el texto bíblico que hemos leído al principio en el libro de los Hechos, esa imagen de la iglesia del primer siglo, es que había un liderazgo dedicado a la enseñanza, pero también había un pueblo dispuesto a recibir y perseverar en esa enseñanza. Los apóstoles fueron fieles y comprometidos en la transmisión de la sana doctrina. Pero el mismo pueblo recibía, eran receptores, eran lo que se empapaban y se alimentaban de esa enseñanza. Y eso podemos ver en el versículo 42. El resultado de esto fueron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, miren lo que nos dice el apóstol Pablo hablando a Tito en su segundo capítulo. Dice, pero en cuanto a ti,
Tito, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Juan Calvino, en este mismo tenor, dice lo siguiente: la sana doctrina jamás prevalecerá hasta que las iglesias sean provistas de pastores calificados que puedan desempeñar con seriedad el oficio del pastor. Amén. O ay, ay, ay. Una segunda evidencia de una iglesia centrada, comprometida con la sana doctrina, es que hay una disposición colectiva de defender esa sana doctrina. La iglesia del primer siglo lo hizo así. En el libro de los Hechos podemos verlo. Pero permítame leerle lo que Judas dice al respecto. Dice: amados, por el gran empeño que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirle exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que fue dada o entregada a los santos. Sigue diciendo: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Pero mire también lo que el apóstol Pablo dice, y lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 31. Él dice: tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Y sigue diciendo el apóstol: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces y estarán entre ustedes y no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, y este es el énfasis que quiere hacer el apóstol Pablo, estén alertas, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas. Debemos estar al pendiente, alertas, porque falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas andan dañando iglesias, andan perturbando corazones, andan corrompiendo la sana doctrina. J.C. Ryle dijo lo siguiente: el verdadero cristiano no debe tolerar la falsa doctrina, así como no tolera el pecado en su vida. ¿Estás tolerando el pecado en tu vida? Solo pregunto. El compromiso con la sana doctrina también es una evidencia de una iglesia que en su vida, que el centro de su vida es la palabra de Dios. El mejor ejemplo que tenemos de una vida centrada en la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo con las personas y se relacionó estableciendo lazos de coinonía. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor modelo de espiritualidad que tengamos. Nuestro Señor Jesucristo es la perfecta encarnación de lo que es la defensa de la sana doctrina. Cristo mismo es lo más valioso que tenemos y es la evidencia perfecta de cómo luce
una persona cuyo centro es la palabra de Dios. Y hemos visto, ¿verdad? Relaciones, hemos visto espiritualidad ferviente y hemos visto el compromiso con la sana doctrina. Podemos tener una lista más larga, pero para los fines de hoy, para los fines de esta Expo Biblia 2021, queríamos decirte y desafiarte a que nos volvamos a la palabra de Dios, a que retornemos al fundamento de nuestra fe. Es Cristo. Cristo es lo que la iglesia necesita para regresar a sus orígenes. Es volvernos a Cristo lo que nos va a permitir recobrar el terreno que hemos perdido como iglesia. Descuidar nuestra relación o nuestras relaciones de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, las relaciones bíblicas, descuidar nuestra vida espiritual y descuidar la sana doctrina, es descuidar a Cristo mismo. Así que, amado hermano, amigo, que nos estás viendo a través de esta transmisión, quiero desafiarte a que reflexiones seriamente. ¿Estás viviendo la palabra de Dios? ¿Es tu vida un reflejo de una persona dispuesta a relacionarse como el Padre y el Hijo tienen una relación? ¿Es tu vida espiritual un ejemplo, una muestra de que otros pudieran ser inspirados? ¿Y defiende tú con tu vida la sana doctrina, la sana enseñanza de las Sagradas Escrituras? Pues quiero invitarte a que reflexiones sobre esto. Y desde aquí poder realizar cambios significativos en tu corazón con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Ha llegado el momento de cambiar. Ha llegado el momento de ser transformado. Ha llegado el momento de decir sí a la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y muchísimas gracias por tomar este tiempo con nosotros. Hasta luego.